hay que acostumbrarnos a esta Sí. tecnología, pero bueno, estoy muy contento de compartir con ustedes este tema, ¿no? Bueno, el contenido de esta charla es estos 5 puntos, como le comenté anteriormente. El primer punto es la evaluación del tumor palpebral. El segundo, la confirmación del diagnóstico de malignidad. El tercero, consideraciones anatómicas. El cuarto, evaluación del defecto y planificación de la reconstrucción palpebral. Y el quinto, elección de la mejor técnica según el defecto que nos quede. Entonces, el primer punto, la evaluación del tumor palpebral. Para mí es muy importante esta descripción del tumor al momento de realizar el examen y al momento de escribirlo en la historia. Entonces tenemos el A, B, C, D, E. La A de asimetría, describir bien lo que es la lesión. El B, los bordes, si son bordes regulares o irregulares. El C, que es el color. El D, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó parado todo. Ok. ¿Dónde está Gustavo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿aló? Sí, ¿Mario? Mario está ¿se silenciado. ve en la diapositiva? Sí, No, no, se fue la diapositiva. Se hay quedó que todo volver a parado. compartir. Sí, vuelve a Y ahí, compartir, Mario. Sí. No, estamos con problemas. Sí. creo que Va. Va a volver a entrar, ¿no? Sí, va a entrar. Ya, perfecto. Parece que tuvo un problema de red, parece que es. Y cuando la red se pone inestable, pasa Para. eso. Y yo quiero pedir por favor a todos que mejor, para mejorar la transmisión, que apaguen sus videos, ¿no? Todos apaguen sus videos de tal manera que le ayudemos un poquito a Mario para la presentación, ¿no? ¿Ya? Normalmente a esta hora no debería haber tanta congestión de red, Sí, pero sí. a veces pasa. Doctor, una pregunta, aprovechando que está esto Ujú. parado. Sí. Quería preguntarle si usted como sociedad, ustedes como sociedad han pensado hacer algo al respecto de una norma técnica que ha hecho el MINSA sobre que en el COVID se tiene que utilizar mascarillas, sobre todo para hospitales, que hay bastante COVID, ¿no? Mascarillas esas normales y no las N95. Ya fue superado ese tema hace tiempo.
Porque Sí. lo habían publicado en el hospital, por eso le pregunto. No, ya fue superado hace Recién. tiempo. Ese tema ya fue corregido hace tiempo, había sido un error. El Ya. Ok, ministerio, Sí. el ministerio ya lo Ujú. corrigió. Sí. ¿Listo? Ya está Mario nuevamente, por ya favor. chévere. Ya, Gracias, chévere, gracias. ok. Sí, Ya, a ver. entonces Ujú. quedamos en los signos de malignidad. Entonces, ¿cuáles son los signos de malignidad? Destrucción del margen palpebral, nódulos perlados de las gistáceas, ulceración y formación de costras, ausencia de pestañas, crecimiento reciente de lesiones pigmentadas, obstrucción del orificio de las glándulas de migomio y área de retracción tisular. A la biomicroscopía vamos a encontrar una queratoconjuntivitis mecánica o por exposición y una eversión del párpado. Siempre hay que hacerla porque nos podemos encontrar con sorpresas de que el tumor invade más allá de la conjuntiva tarsal. Entonces, cuando nos lleguen este tipo de lesiones grandes, de bordes bien sobrelevados, es siempre mejor pedir una tomografía de órbita para ver si hay una invasión a nivel orbitario. Como vemos acá, esta lesión compromete todo lo que es el área del canto, pero ya sobrepasa el espacio postsectal. Entonces acá ya el tratamiento no va a ser una resección del tumor, sino una exenteración orbitaria. También cuando nos llegue el paciente a la consulta ante un tumor palpebral, hay que palpar los ganglios tanto preauriculares como submandibulares. Entonces, recordemos que el drenaje linfático del tercio interno del párpado superior con los 2/3 del párpado inferior van a drenar hacia los ganglios submandibulares. El tercio externo del párpado inferior más los 2/3 internos del párpado superior van a drenar a los ganglios preauriculares. Tenemos que el carcinoma sebáceo es el carcinoma que más nos va a dar tasas de metástasis a ganglio linfático, seguido del carcinoma de células escamosas, el carcinoma de Merkel y el melanoma. El Comité de Cáncer de la Academia Americana se estableció en el año de 1959 como un medio para clasificar el cáncer, ayudar a determinar la modalidad de tratamiento más efectiva y definir estrategias de pronóstico y vigilancia. Entonces, a partir de la publicación del año 2009, ya se incluyó lo que eran los carcinomas de párpado dentro de la clasificación de la AJCC. Entonces tenemos la clasificación de los carcinomas de párpados según la AJCC. Entonces tenemos que el T1 es tumor primario, la T significa tumor primario, el T1 carcinoma in situ, el T2A es un tumor mayor de 5 milímetros o menor de 10 milímetros, pero que invade la placa tarsal. El T2B es un tumor mayor de 10 milímetros, pero menor de 20 milímetros, que involucra todo el espesor completo del párpado. El 3A es un tumor mayor de 20 milímetros, pero ya invade estructuras oculares u orbitarias. Y esto es muy importante, también la invasión perineural. El T3B es un tumor de cualquier tamaño con resección completa, que ya es para exenteración orbitaria o resección ósea. Y el T4 es un tumor de cualquier tamaño no resecable, pero invade estructuras orbitarias craneofaciales, incluido el cerebro. La clasificación también nos da para los ganglios, que viene con la letra N, y metástasis a distancia con la letra M. El segundo punto de la charla es confirmar el diagnóstico de malignidad. Entonces tenemos que algunas lesiones pueden ser mal diagnosticadas clínicamente como benignas, especialmente cuando son pequeñas. Entonces en estos casos hay que realizar una biopsia para determinar la naturaleza patológica de la lesión y minimizar las consecuencias estéticas y funcionales. La localización del tumor y el diagnóstico clínico determinará el método y la técnica que vamos a usar. Tenemos dos tipos de biopsias, las biopsias incisionales, en la cual se estirpa una parte de la lesión y nos permite el diagnóstico anatomopatológico. Se hace tipo un raspado, como vemos acá,
Y la biopsia escisional se extirpa toda la lesión con comprobación anatomopatológica de la ausencia de tumor. Es decir, cuando se hace una biopsia escisional, hay que dejar márgenes, como vemos acá, de 3 a 4 milímetros. En este caso se hizo una resección con márgenes en forma de pentágono o de casa invertida. Cuando nosotros hacemos biopsias escisionales, en el hospital manejamos las piezas o los márgenes quirúrgicos a través de secciones de congelación intraoperatoria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de manejar un tumor de párpado, nosotros tenemos que enviar muestras para congelación y verificar de que esas muestras, esos márgenes, nos los reporten como negativos. Al reportarnos como negativos estos márgenes intraoperatorios, entonces nosotros vamos a proceder a realizar la reconstrucción palpebral. Entonces, hay otra técnica que es la técnica de Mohs. Esta no se realiza en el hospital, es una técnica que requiere bastante tiempo, demora mucho y consiste en realizar varios cortes a nivel de la lesión hasta que el especialista, el patólogo o el dermatólogo especializado en esta técnica también lo hace, nos dicen que no hay tumor en el material, ¿no? Entonces, es una técnica que se usa en otros hospitales, pero nosotros en el INEM utilizamos la técnica de congelación. Está este artículo que justamente evalúa lo que es la biopsia intraoperatoria de congelación con los diagnósticos de los márgenes quirúrgicos. Y la conclusión de este artículo es que es un 98% de precisión en el diagnóstico a la hora de realizar la resección del tumor. Los métodos de este estudio es un estudio retrospectivo de 120 casos, 429 biopsias que se realizaron, y el carcinoma que predominó en este estudio fue el carcinoma de glándula sebácea. Es decir, nosotros le hacemos biopsias de congelación a todos los tumores, pero cuando son de glándulas sebáceas, carcinoma de células basales o escamoso, le hacemos con más precisión para poder hacer la reconstrucción, ¿no? En la conclusión, entonces, la sensibilidad, la especificidad y la precisión del diagnóstico intraoperatorio fue de 89, 99 y 98. O sea, es muy seguro realizar una biopsia por congelación. Y debemos hacerla cuando vamos a reconstruir, cuando operemos tumores de párpado. El envío de la pieza operatoria también es muy importante. A la hora de hacer la resección de nosotros del tumor, para que el anatomopatólogo lo estudie adecuadamente, nosotros tenemos que hacer un marcaje con hilos. Nosotros en el INEN hacemos con un hilo, decimos el margen nasal, con 2 el margen inferior y con 3 hilos el margen temporal. Entonces nosotros lo marcamos para que el anatomopatólogo se pueda orientar y nos pueda dar un diagnóstico con la pieza certero. Las consideraciones anatómicas es el tercer aspecto importante dentro de la charla. Cuando yo realicé el fellow en el INO, el tal doctor Francisco Loaiza, el INO tiene el laboratorio de anatomía ocular y en ese tiempo, cuando lo hice, el doctor Francisco Loaiza me decía que es muy importante conocer la anatomía de los párpados para poder hacer las reconstrucciones o poder operar, ¿no? Entonces, los planos estructurales de los párpados tienen varios aspectos anatómicos a considerar. Entonces tenemos en primer lugar la piel, como vemos acá en un corte sagital, el músculo orbicular, la ponurosis del elevador, el tarso y la conjuntiva palpebral. Acá a este nivel vemos el músculo de Müller y esta es la ponurosis. Este es otro corte donde vemos cortesía del doctor Francisco Loaiza que está en su libro. Él es muy dedicado en su laboratorio y nos ayuda bastante cuando a los residentes y a todos los que estén interesados para conocer la anatomía, ¿no? Entonces, este es un corte sagital donde vemos lo que es la piel, el músculo orbicular, la ponurosis, el tarso y la conjuntiva tarsal. También es muy importante conocer las porciones del músculo orbicular, como son la porción pretarsal, presectal y porción orbital.
El tendón cantal medial, también es importante conocer dónde está ubicado. Se ubica a nivel, rodea lo que es el saco lagrimal, y nosotros al poderlo ubicar podemos darle estabilidad cuando hacemos reconstrucciones palpebrales. Igual en el tendón cantal lateral también es muy importante conocer dónde está ubicado a la hora de hacer cantotomías y cantolisis. Y este es un corte de la cara posterior de la aponeurosis del músculo elevador, donde nos enseña esta parte que sería el músculo de Müller. Esta es la aponeurosis del elevador, este es el músculo de Müller que se va a insertar en el borde superior del tarso. Este con el número 3, cara anterior del tarso, y con el número 4 el sexto. Entonces, esta foto es muy importante para identificar el músculo de Müller. También es muy importante conocer la irrigación y drenaje venoso de los párpados. Más que todo, la irrigación está formada por la arcada superior periférica arterial, como vemos acá, y la arcada arterial marginal inferior, que sería esta. Y su drenaje venoso, ¿no? El tarso, esta es una foto también del doctor Loaiza. Es muy importante conocer que es un tejido fibroelástico de consistencia cartilaginosa, donde van a contener las glándulas de meibomio y un grosor de 1 milímetro. Esta es otra foto donde podemos ver acá el punto lagrimal superior, las dimensiones del tarso, que es en el tarso superior son de 30 por 10 milímetros de altura, 30 de ancho por 10 milímetros de altura, y del tarso inferior de 30 por 4 milímetros de altura. Los orificios de las glándulas de meibomio, que en el párpado superior tenemos aproximadamente unas 35, 37 glándulas, y en el párpado inferior unas 25. Y a este nivel los canalículos. Y esto también es muy importante conocer la anatomía. Nosotros el borde palpebral lo vamos a dividir en 3. Una lamela anterior, una línea gris y una lamela posterior. En la lamela anterior va a estar formada por piel, músculo, glándulas de Seyss y de Moll. Y la lamela posterior va a estar formada por el tarso, la conjuntiva y las glándulas de meibomio. El otro aspecto importante de la charla es, de acuerdo a todo lo que hemos visto, evaluar el defecto y planificar la reconstrucción palpebral. Entonces, ¿cuáles son los principios generales para una reconstrucción del párpado en caso de tumores malignos? Entonces, primero, hay que reconstruir la lámina anterior o posterior con un injerto. Maximizar la tensión horizontal y reducir al mínimo la vertical, porque si no, se nos va a generar una ectropia. Mantener una buena fijación cantal, un adecuado contacto entre el párpado y el globo ocular para que no quede expuesto el globo ocular, y elegir la técnica más sencilla. Entonces, ¿qué opciones tenemos a la hora de la reconstrucción de la lamela posterior y de la lámina anterior? Entonces, la lamela posterior la podemos reconstruir con injertos tarsos conjuntivales, con injerto de mucosa oral e injertos de paladar duro. La lamela anterior la podemos dejar que cicatrice por granulación, podemos hacer un cierre primario, un injerto cutáneo libre y un colgajo de avance miocutáneo. A la hora de realizar los injertos, podemos utilizar para la disección del tejido lo que llamamos la radiofrecuencia. Con esto nos va a ofrecer una combinación entre precisión y corte con una buena hemostasia. El que más se utiliza es del modelo de Hellman. ¿Qué injertos cutáneos vamos a usar? Hay dos tipos de injertos. Los injertos cutáneos se dividen en injertos cutáneos de espesor completo y los injertos cutáneos de espesor parcial. Nosotros para la reconstrucción de los párpados utilizamos los injertos cutáneos de espesor completo. ¿Por qué? Porque estos injertos nos dan lo que es la dermis y la epidermis de todo lo que es la piel. Y los injertos cutáneos de espesor parcial, que son aquellos que dejan la dermis, la capa profunda de la dermis, y se pueden hacer con dermátomo, lo dejamos para cuando hacemos exenteración. Entonces, para la reconstrucción de los párpados, utilizamos injertos cutáneos de espesor completo. Entonces, estos injertos cutáneos lo vamos a usar para la reconstrucción de la lamela anterior. Hay varios sitios. El más utilizado, el más ideal, es el del párpado superior.
Pero también podemos usar injertos de la región retroauricular o preauricular y de la región supraclavicular, como vemos acá. También en un caso que lo voy a presentar, que de la región inguinal usamos para reconstruir el párpado. El otro injerto que usamos para la reconstrucción de la lamela posterior es el injerto de paladar duro, como vemos acá. Tomamos el injerto y lo sometemos en un bol con agua estéril. Entonces, para la reconstrucción de los defectos del borde palpebral es muy importante cómo vamos a reparar primaria el margen. Primero, entonces, tenemos una alineación del margen palpebral. Para esto, utilizamos un punto colchonero vertical y una sutura 7-0. Entonces, es muy importante este tips para pasar la sutura a través de los orificios de las glándulas de meiomio y poder alinear el margen palpebral. Mantener larga esta sutura para poder que se traccione. El segundo es suturar la placa tarsal. Ya hemos tomado un punto a nivel del borde, como ven acá. Ahora vamos a proceder a suturar la tarso o la placa tarsal. Acá ya usamos un bicril de tipo 6-0 y podemos tomar 2 o 3 puntos, pasados de forma lamelar para alinear la placa. La tracción sobre la sutura del margen palpebral es muy importante, va a ayudar a colocar todas esas suturas que queden bien ajustadas. El tercer punto es la sutura del margen palpebral. Volvemos otra vez a tomar el otro punto restante a nivel del borde, tipo colchonero, con una sutura seda 7-0. ¿Por qué la seda 7-0? Porque es una sutura bien manejable. Y los puntos colchoneros verticales deben proporcionar la eversión de la herida. Esto es muy importante, no ajustar mucho los nudos de las suturas a este nivel, porque el tejido se puede necrosar y formar una muesca a nivel del margen palpebral. Ya después de haber tomado los 2 puntos del borde, más los del tarso, entonces de ahí ya nos vamos a la piel, al cierre de la piel. Acá usamos un nylon 7-0 y un punto simple o vertical. El otro aspecto importante de la charla es elegir la mejor técnica según el defecto. Entonces, depende del tamaño del tumor, de la ubicación, de la extensión, del compromiso ganglionar y de la metástasis. Para la reparación de defectos del párpado superior del 25%, hacemos un cierre primario. Vemos la lesión y hacemos un cierre primario de tipo casa invertida. Tomamos los puntos, como le expliqué anteriormente, del borde, del tarso y de la piel, y dejando, esto es muy importante, dejar 3 o 4 milímetros de margen. En caso de tumores de carcinoma vasocelulares. ¿Por qué? Porque si son tumores de carcinoma sebáceo o melanomas, el margen va a ser un poco más amplio. Va a ser hasta 6 milímetros, 5 o 6 milímetros. La reparación de defectos del párpado superior del 25 al 50%. Entonces, acá podemos usar la misma técnica de la casa invertida, pero hacemos una maniobra que ahorita la vamos a ver, de cerrar este borde con este borde. Si no cierra o no se une, entonces procedemos a hacer una cantotomía, que es el corte a nivel del canto, y una cantolisis. Vemos acá las 2 ramas del tendón, entonces hacemos un corte a nivel de la rama, y para que este párpado ceda y se pueda unir a este borde con este borde, y poder suturar donde estaba el defecto y donde queda la cantotomía. Para la reparación de defectos del párpado superior ya del 50 al 75%, usamos el colgajo de Tencel. El colgajo de Tencel es más amplio, se hace una incisión a nivel semilunar y se diseca el colgajo comprometiendo lo que es músculo y piel, es miocutáneo. Se diseca bien el tejido y el párpado también se hace cantotomía y cantolisis, y el párpado va a ceder para que estos bordes queden juntos. Ya para la reparación del defecto del párpado superior
de mayor del 75%, se utiliza la técnica de Cutler-Beer. Esta técnica, este es un paciente con un carcinoma sebáceo. Entonces dejamos márgenes amplios. Entonces, al operar este paciente, prácticamente se va todo el párpado superior. En este carcinoma hay que tener mucho cuidado al dejar bien los márgenes, hay que enviar márgenes para congelación y que nos digan que es negativo, ¿ya? Entonces, sé que este es el defecto y el Cutler-Beer se hace una incisión a nivel del a 4 milímetros del borde palpebral, una incisión rectilínea, como si fuese un rectángulo, y de espesor completo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que es tarso, músculo y piel, todo va a ir hacia la parte donde está el defecto del párpado superior. Y a los 2 meses o mes y medio se hace una desvinculación y una reconstrucción de lo que es el párpado inferior. Entonces acá vemos el paciente con la lesión. El carcinoma sebáceo es una lesión nodular amarillenta. Es muy importante, quiero hacer una acotación de que paciente adulto que haya sido intervenido, antecedente de que haya sido intervenido varias veces de chalación, hay que tomar muestra porque puede ser un sebáceo hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, los sebáceos son pacientes que dicen, no, he tenido varias cirugías de chalación y nada, persiste la lesión, entonces hay que tomar una muestra porque puede ser un sebáceo. Entonces acá tenemos lo que es el colgajo ya en el párpado superior y esto es después de la desvinculación, ¿ya? Prácticamente todo el párpado. Acá vemos la técnica, se hace la incisión, esto es una placa de Jagger para proteger lo que es el ojo, el globo ocular, se reseca el tumor y acá hacemos la incisión rectilínea 4 milímetros como un rectángulo de espesor completo. Es decir, la hoja de bisturí va a pasar todo lo que son los planos y inmediatamente procedemos a hacer el colgajo, el paso de todo lo que es tarso y conjuntiva por debajo esto queda como un puente. Lo pasamos por debajo y lo suturamos la conjuntiva con conjuntiva del párpado superior. Si podemos conseguir la ponurosis del párpado superior, este punto se hace con Vicryl 6.0, lo podemos hacer y si la conseguimos la ponurosis podemos fijarle para que pueda tener mejor apertura el paciente. Cerramos y queda el puente, ¿no? El puente acá no se sutura, después al hacer la desvinculación, se hace la reconstrucción del párpado inferior. Entonces tenemos que, cuando son tumores del párpado superior, ya está la reconstrucción y este es posterior a la desvinculación, ¿no? Todo depende también del tamaño del tumor. Por ejemplo, el señor anterior, el que le mostré la foto anterior, tenía el tumor más grande, entonces comprometía más. Y este es un tumor más pequeño y queda con mejor apertura, ¿no? Ahora pasamos a la reparación de los defectos del párpado, pero a nivel inferior. Entonces, los del 25%, es decir, tumores pequeños, hacemos igual el cierre primario, la resección dejando los márgenes de 3, 4 milímetros para vaso celular y de 5 o 6 para melanomas y carcinoma sebáceo. Entonces, este es el movimiento de las pinzas. Vemos que llega, pero acá nos tocó hacer una cantotomía y una cantolisis para poder que el párpado ceda. Entonces, en resumen, para el borde palpebral utilizamos seda 7.0, para el tarso utilizamos Vicryl 6.0 y para la piel nylon 6.0. Estos puntos lo podemos dejar largos y después que se dejan largos se llevan hacia abajo y lo anudamos a estos de nylon para que no le moleste al paciente. Entonces es una opción que tenemos, de dejar la sutura del borde palpebral larga para anudarlo con el nylon a este nivel, ¿no? Para los defectos del párpado inferior del 50 al 75%, también hacemos igual que el superior, el colgajo de Tense, ¿no? Esta es la lesión, hacemos la resección dejando los márgenes adecuados y la incisión a nivel de semicircular. Acá tenemos el video, hacemos la resección.
espesor completo. Acá se están, esto es muy importante, acá se envía, se hacen las resecciones del tumor, se hacen con hoja de bisturí. Acá no usamos radiofrecuencia. La radiofrecuencia la podemos usar para la reconstrucción, ¿no? Entonces, porque como mandamos muestra para congelación, los márgenes pueden estar alterados. Entonces, con la hoja misma, cambiamos la hoja de bisturí. Esto es muy importante. Se saca el tumor, se cambia, se le dice al instrumentista, vamos a cambiar la hoja de bisturí por una nueva, vamos a tomar margen. Entonces, se cambia la hoja de bisturí y se toma el margen para congelación, ¿ya? Acá se toma lo que es se envía la muestra, esperamos intraoperatoriamente que nos digan del margen nasal, del margen temporal, del margen nasal y del margen inferior. Esperamos, y si nos dicen que los bordes están negativos, entonces procedemos a la reconstrucción. Ajá, acá se hace la incisión semicircular, ya usamos radiofrecuencia, disección de los planos de músculo y piel, vemos que se quede bien junto lo que es los bordes y procedemos a suturar igual con Vicryl y después con nylon. Ya para la reparación de los defectos del párpado inferior, pero mayor del 75%, usamos la técnica de Hughes, que es un colgajo de avance tarso conjuntival. Entonces, tomamos 4 milímetros del borde palpebral, hacemos un rectángulo y procedemos a separar el tarso y el músculo de Müller. Por eso es que la anatomía es muy importante. Separamos el músculo de Müller, el tarso del músculo de Müller y la conjuntiva. Entonces, la conjuntiva va a quedar a este nivel y el tarso va a quedar a este nivel. Posteriormente, procedemos a la colocación de un injerto de piel y a la mes y medio, 2 meses, procedemos a la desvinculación. Este es un paciente con un carcinoma epidermoide que ya estaba ocasionando retracción con su injerto. Hay que explicarle bien al paciente que va a durar 1 mes y medio, 2 meses con el párpado cerrado y que después se le va a hacer la apertura, ¿no? Este es un caso de un melanoma con su injerto de piel también. Y después de la desvinculación. Procedemos a la resección del tumor. ...4 milímetros, separamos tarso y el músculo de Müller. Llevamos el tarso hacia la parte inferior donde queda el defecto. Este es tarso, este es conjuntiva. Suturamos a este nivel con Vicryl 6.0. Tomamos 2 puntos para tener mejor. Y empezamos a suturarlo con Vicryl. Después procedemos a ponerle piel sobre el tarso. Este es un caso de un paciente con un carcinoma de Merkel. El carcinoma de Merkel es vemos una lesión redondeada, violácea, y le hicimos un Hughes, y este es el postoperatorio después de la vinculación. Este es el reporte operatorio que nos da carcinoma de células de Merkel, el tamaño de la lesión, y esto también del patólogo no lo reporta si hay permeación vascular o invasión perineural. En este caso, el paciente no tuvo invasión perineural ni vascular. Y los bordes de sección fueron libres. Como es un carcinoma de Merkel, el mismo anatomopatólogo le hace la inmunohistoquímica. Nosotros en el hospital contamos para que le hagan la inmunohistoquímica y los márgenes, ¿no? Y esto acá es muy importante. También el reporte nos lo dice la congelación de los 2 márgenes que son libres. Por eso es que le traje a cotación el estudio que se hizo. Ese estudio lo hicieron en un centro ocular de cáncer en la India. Y ellos compararon esto, que fue el diagnóstico de la congelación, con la pieza operatoria, y dio un 98% de precisión. Entonces, este es el reporte que nos dan nosotros en el hospital, y por eso es que nosotros usamos bastante lo que es en reconstrucción vertebral, la biopsia por congelación. Este es otro caso
que entré con el doctor, se entró con el doctor Serpa. Los casos difíciles, nosotros entramos con él. ¿Por qué? Porque es un tumor que es grande, es bien grande, que compromete todo el párpado inferior, y nosotros dijimos, ahora, dependiendo del tamaño, procedemos a tomar el injerto. Y decidimos hacer el injerto de la región inguinal. Este fue el tamaño del injerto. Se le hizo un colgajo de Hughes. Este es el posoperatorio, y este es el final, ¿no? La parte después de los 6 meses de posoperatorio. Lo importante, como les dije, es en la reconstrucción del párpado, mantener la tensión horizontal, es decir, suturar bien lo que es el tarso, que tomamos de la parte del párpado superior, y suturar bien lo que son los demás injertos, ¿no? El injerto de piel. Esto es muy importante, mantener la tensión horizontal. Esta es la reparación del defecto de párpado inferior mayor del 75%. Esta es otra técnica, que es la de Beyer-Batrick, que también se consigue como injerto tarsal libre. Este es el tamaño del defecto, y tomamos lo que es el tarso, un injerto de tarso del párpado superior. Medimos más o menos cuánto mide acá el defecto y lo suturamos. Después para suturarlo abajo, ¿no? En el párpado inferior. Podemos hacer, esto es para reconstruir la lamela posterior, y para la lamela anterior podemos hacer un colgajo, deslizamiento de piel y músculo, o también nos ha ido muy bien en el hospital, con el doctor Serpa operamos casos donde le ponemos injerto de piel sobre injerto, y nos ha ido bien, no hemos tenido tasas de necrosis. Entonces, vamos a ver el video. Se hace la resección del tumor. Acá es muy importante ver hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque si el tumor llega, compromete hasta acá, entonces hay que irnos más abajo para poder dejar el margen a nivel de la lamela posterior, ¿no? Hacemos la resección del tumor y nos queda el defecto. Entonces, hacemos el injerto del tarso a 4 milímetros, igual. Acá estamos tomando el injerto del tarso. Y esto es muy importante, la manipulación. Ajá. Esto es muy importante, la manipulación del injerto. Tomamos la piel del párpado superior en este caso, y esto es muy importante, que el doctor Serpa siempre me decía cuando hice el fellow, de ver qué cara es la que vamos a suturar. ¿Por qué? Porque si el injerto del tarso va a tener dos caras, una que va hacia el globo ocular y otra que va hacia los tejidos. Si lo suturamos al revés, ahí el injerto no va a pegar. Entonces tiene que ser igual como estaba en como se toma, ¿no? En el párpado superior. Entonces le damos ver bien qué cara va a ir y la suturamos acá, a nivel del defecto. Entonces corroboramos de que la cara más lisa es la que va hacia el globo ocular, y la cara más rugosa es la que va a ir, en este caso, el injerto. Suturamos bien lo que es los bordes tarso con tarso para mantener la tensión horizontal. Como ven acá, esto se hace con Vicryl 6.0. Y posteriormente procedemos a hacer el injerto de piel, a suturar el injerto de piel. Entonces, este es un paciente con carcinoma vasocelular que fue operado, y vemos cómo queda el injerto a nivel del párpado inferior. Cuando los tumores no comprometen lo que es el borde palpebral, podemos hacer colgajos miocutáneos, es decir, como un abléfaro, tomamos piel, músculo, y lo llevamos hacia donde quedó el defecto, y también va muy bien. Y este es un paciente que lo traje porque no siempre la localización de los tumores, no siempre va a ser canto, párpado inferior, borde palpebral,
sino en este caso el paciente tenía una lesión a nivel ciliar. Entonces se le tomó muestra y resulta ser que salió un carcinoma vasocelular. Entonces se le hizo la resección acá y quedó un espacio grande. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar con injerto de piel. Se le hizo su injerto de piel. Este es el posoperatorio y este es el final. Fue muy bien, no quedó con tosis y nos fue muy bien con injerto de piel. Cuando son tumores de canto interno que no comprometen lo que es la vía lagrimal, podemos hacer colgajos. Este se llama colgajo glabelar, es diferente al indiano. El colgajo glabelar, este es el defecto, medimos y este colgajo se va a ir hacia donde está el defecto, como vemos acá. Esto lo podemos hacer cuando, como le comenté, cuando no compromete lo que es la vía lagrimal. Este es otro caso de un tumor de canto interno, también no comprometía la vía lagrimal, entonces intentamos hacer con injerto de piel, para que no quede tanto defecto acá a nivel estético, ¿no? Y nos fue bien con el injerto de piel. A nivel de pero siempre con márgenes con biopsia de congelación, y en los tumores de canto interno es muy importante agregar, aparte del margen nasal temporal inferior, un cuarto margen que sería el del margen profundo. ¿Por qué? Porque los tumores que se localizan en canto interno son los que tienen mayor incidencia a invadir órbita. Entonces, siempre hay que hacer una biopsia por congelación cuando es por margen, biopsia por congelación de margen profundo. Este es otro paciente que está la lesión, se le hizo su injerto de piel y también fue muy bien. La otra opción es dejarlo que cicatrice por segunda intención, pero cuando son carcinomas vasocelulares pequeños, podemos dejarlo que cicatrice por segunda intención. Esto es un caso del doctor Solón Serpa que entramos a operar. En este caso el doctor tenía un tumor acá de canto interno y dijo, vamos a resecarlo, pero a la hora de la resección comprometía parte de la vía lagrimal y pensó que podíamos utilizar tarso. Entonces se utilizó tarso del párpado superior para reconstruir esta parte y darle fijación al injerto. Entonces se colocó tarso a este nivel que vino de acá y posteriormente se le hizo su injerto de piel y se le puso sobre ese tarso. Y fue muy bien. Entonces, como se tuvo ese caso de la reconstrucción de canto interno, también nos llegó este paciente al INEM y era un tumor de canto externo. Entonces se le pidió su tomografía, era superficial, pero comprometía todo el canto externo. Entonces también era este defecto, era un poco más grande el defecto, y se procedió a utilizar la técnica que el doctor Serpa se empleó en ese momento, en el caso anterior. Entonces, lo que hice fue tomar un injerto del tarso, igual, reconstruir el canto externo con el tarso, y posteriormente sobre ese defecto y ese tarso, un injerto de piel. Y este fue el resultado final. O sea, en ambos casos, tanto de canto interno como de canto externo, se usó tarso para la reconstrucción del canto y nos fue bien, ¿no? Este fue el resultado de patología, carcinoma vasocelular, y como siempre, la biopsia por congelación, ¿no? Y este también lo traje para el margen profundo. Siempre hay que pedir en resecciones de canto la biopsia por congelación del margen profundo, la cual todas salieron libres. Esta es otra reconstrucción del canto interno, pero ya con compromiso del tercio interno de ambos párpados. O sea, y esta señora tenía unas lesiones satélites acá. Entonces la resección fue amplia y comprometía parte de la nariz.
Entonces, como era amplia y comprometía parte del del dorso nasal, entonces se sugirió un colgajo indiano. Se hizo el colgajo indiano. Entonces, cuando se hacen reconstrucciones, ya que compromete de canto y párpado, lo que se utiliza, lo que yo sugiero es utilizar un conformador anular. ¿Por qué? Porque para evitar que se forme simbléfaro a nivel del canto. Y va muy bien. Se deja al paciente con un mes con el conformador anular y se evita de que se formen esas adherencias, ¿no? Esta es la lesión, el defecto era grande, mira, acá está la nariz, se hizo el colgajo y este es el resultado, utilizándose el conformador anular. Este es otro caso, una reconstrucción del canto interno, pero ya con compromiso de todo el párpado inferior. Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? Entonces, un colgajo indiano más un Hughes. Es decir, se puso el tarso acá, se colocó el tarso y el colgajo indiano se colocó sobre ese tarso, como vemos acá. Bien, este es el postoperatorio inmediato, el colgajo y el resultado final. Entonces es una opción para cuando son tumores también extensos, ¿no? Que comprometen canto interno más todo el párpado. Esta es otra reconstrucción, otro caso del canto externo, pero con colgajo de avance. Entonces, esta es la lesión, se hizo una resección, el defecto era grande, y lo que se hizo fue un colgajo rotacional. De acá, se rotó para acá, este es el resultado del paciente, y fue satisfactorio, ¿no? Acá tenemos la cirugía, se hace se mide más o menos cuánto es el defecto, se hace el marcaje, la incisión y el traslado del colgajo y se sutura, ¿no? Y ya cuando son tumores que comprometen ya la región malar, entonces, y parte del párpado, se hace el colgajo de Mustardé. Es como un tencel grande, lo único que el colgajo semicircular va a llegar a la región preauricular. Y si hay compromiso del tarso, se puede hacer un injerto de tarso libre, como vemos acá en este diagrama. Se hace el injerto del tarso libre, se pone a este nivel y se hace el colgajo de Mustardé. O se hace solamente el colgajo dependiendo de la cantidad de tarso que quede, ¿no? Estos son pacientes que llegan también posoperados de tumores, pero que han quedado con ectropio. Entonces nos llegan a la consulta y nosotros le hacemos la evaluación y nos ha ido muy bien con realizar tira tarsal más injerto de piel. Por ejemplo, esta señora fue operada de un carcinoma, quedó con esta retracción, con este ectropio cicatrizal, se le hizo su tira y su injerto de piel. Buen resultado. Esta señora se le hizo su resección, pero quedó expuesto, el globo ocular quedaba expuesto, tenía un lago oftalmo. Entonces, ¿qué se hizo? Entramos a sala con el doctor Serpa y hicimos un injerto de paladar duro, se le puso su paladar duro y sobre ese injerto de paladar duro se le puso piel. Y este es el resultado postoperatorio. Esta es otra señora que fue operada de un tumor acá a este nivel, hizo una retracción igual. ¿Qué hicimos nosotros? Liberar toda esa fibrosis, porque cuando llegan así, el tejido es bien fibrótico, hay bastante retracción, se libera, se le hace su tira, se le hizo su tira tarsal y su injerto de piel. Entonces, en estos casos usamos tira tarsal más injerto de piel. En casos de ectropion cicatrizal posterior a resección de tumores palpebrales malignos. Esto es un trabajo que se realizó en el servicio, el doctor Mendoza, el doctor Serpa y yo, y en el cual se hizo una revisión de todas las resecciones de los tumores malignos del 2005 al 2018. Entonces, la edad promedio que nos dio como resultado fue de 68 años, 69. Y más que todo, pacientes entre los 60 y 80. El resultado de anatomía patológica coincide con otras literaturas, principalmente
el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en párpados. Nosotros, a diferencia de otros estudios, a nosotros el segundo fue el carcinoma sebáceo y el tercero fue de carcinoma epidermoide. Entonces la incidencia de vasocelular y de sebáceo es importante. De acuerdo al ojo afectado, no hubo mucha diferencia. El ojo derecho fue el afectado, el párpado derecho fue el afectado más que todo. Y la localización coincide con otros estudios que se localizan en el párpado inferior, los tumores. Más frecuentemente en el párpado superior un 22% y en el párpado inferior y canto nasal un 5%. Distribución de pacientes de acuerdo al procedimiento. ¿Qué nosotros hacemos más? La técnica de Hughes. Es la que más se hace. Seguida de Cutler-Berry. Y después, otras técnicas como de Beyer-Batrick y las de avance, colgajos de avance y de TENS. Pero la que más se hace es el Hughes. ¿Qué injertos? Injertos que más se utilizan, nosotros usamos en el hospital, en el servicio, más injertos supraclaviculares. ¿Por qué? Porque son tumores que nos llegan ya en estadios avanzados. Son tumores grandes que con la piel del párpado superior o con la piel retroauricular o preauricular no nos va a dar la cantidad suficiente de injerto, entonces preferimos usar supraclavicular. Presencia de complicaciones posoperatorias, las más frecuentes úlceras corneales por exposición, pero fueron pocas, 3 nada más en ese periodo. Y la malposición palpebral, los ectropios cicatrizales. Generalmente, el mayor porcentaje fue de un 77%, no tuvimos ninguna malposición palpebral, pero los ectropios están en segundo, con fimosios o adherencias. El pronóstico. Las tasas de recurrencia para el carcinoma vasocelular son de 4.2% a corto plazo. Las metástasis y la mortalidad son raras. Con el carcinoma vasocelular es muy rara y poco frecuente lo que es la metástasis a ganglio. La morbimortalidad que aparece en los carcinomas vasocelulares es por extensión secundaria de estos tumores a la órbita, como les comenté anteriormente, cuando se localizan en canto interno, a senos paranasales. Las tasas de recurrencia local para el carcinoma de células escamosas a los 5 años es de 23. Las tasas de metástasis a los 5 años es de 5 a 45. Y la metástasis a ganglios regionales y por vía hematógena es del 1 al 21%. Y la mortalidad es de 40%. Acá ya aumenta lo que es la metástasis a nivel de ganglionar y la mortalidad. En el carcinoma sebáceo también tenemos invasión de la epidermis del epitelio conjuntival por la extensión paguetoide que hacen estos carcinomas sebáceos. Muchas veces hemos tenido casos que se han operado los pacientes de carcinomas y han hecho, le hacemos seguimiento y a los años, a los 5 o 6 años, vuelven a aparecer y ya con compromiso orbitario. Entonces ahí hay que hacer una exenteración. Por la extensión paguetoide que tiene el comportamiento de este carcinoma sebáceo. La recurrencia local orbitaria a los 5 años posterior a la resección es de 9 a 36%, la metástasis a los ganglios linfáticos regionales de 30% y la mortalidad es menos del 10%. La mortalidad en los melanomas es de 6 a 58% por el compromiso de la unión mucocutánea y la conjuntiva. Y el carcinoma de células de Merkel también da metástasis a nódulos linfáticos y a distancia, a los 2 años, a hígado, pulmón, hueso y cerebro. Como conclusiones, entonces, primero hay que hacer un buen examen del tumor palpebral, confirmar el diagnóstico de malignidad. Segundo, evaluar el defecto palpebral y planificar la reconstrucción de acuerdo a lo que nosotros nos haya quedado al momento de la operación. Elección de la mejor técnica según el defecto. En la reconstrucción evitar la tensión vertical. ¿Por qué? Porque nos van a generar un ectropio. Siempre esto es muy importante, no subestimar lesiones. Así sean pequeñas, siempre no subestimarlas. Hay que tomar biopsia. Y hacer un seguimiento periódico del paciente. No es que lo operemos y ya no está bien, no lo volvemos a ver, no.
Hay que hacer un seguimiento, porque los cánceres, lamentándolo mucho, crecen y después cuando llegan en estadios tardíos, no hay que hacer una exenteración orbital. Bueno, eso es todo lo que tenía por darles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por tu presentación, Mario, de verdad muy, muy completa. Ya me ha gustado mucho, porque esto es un resumen de muchos años de trabajo ya en el INEM, que sé que tienes con Solón, ¿no? Yo no sé si del público, ahí le abierto el micrófono a Elisa Yagui para que me ayude con el tema de preguntas también. Ya, si es que tienen alguna pregunta para el expositor, para Mario en general. Yo te voy a hacer una sola pregunta desde acá de lo que estoy viendo de un amigo nuestro, de Pablo Pérez. Pues déjame buscarlo. Ya, en la técnica que tú comentabas de colocar injerto sobre injerto, ¿no has tenido problemas con este tipo de procedimiento? Sí, la mayoría de partes dicen injerto sobre injerto. No, el injerto sobre injerto se puede usar siempre y cuando, como le comenté, viendo cómo se toma el injerto del tarso. ¿Por qué? Porque el injerto del tarso, el tarso tiene dos caras. Una cara que va hacia el globo ocular, que es más lisa, y una que se va hacia la parte rugosa. Y esa todavía queda con algo de vascularización, más la vascularización del injerto de piel. Entonces, acuérdese que el injerto de piel nosotros lo tomamos de injerto de piel completo, no el parcial. Entonces, el completo deja algo de dermis y epidermis y deja algo de vascularización. Entonces, hace buena cicatrización y no hemos tenido problemas de necrosis de injerto. Y van muy bien porque el paciente no está al mes y medio con el párpado cerrado, como el Hughes, y es más cómodo para el paciente, ¿no? Okay. No hemos tenido ningún inconveniente. Había otra pregunta. En caso que toma injerto tarso conjuntival del párpado superior, si es que hacía algún procedimiento adicional en esa zona donadora para cerrar esa zona donante del párpado superior. No, se deja libre. A la hora de hacer la desvinculación, puede ser que quede algún tejido redundante. Se puede resecar a la hora de hacer la desvinculación porque se hace el corte, se hace a nivel del borde. Puede ser que quede un poco de tejido, se puede hacer una resección, un raspado, o se puede dejar libre. No hay ningún tipo de... Puede ser, si hacemos la incisión muy cercana al borde, puede generar un entropio. Por eso es que hay que dejar 4 milímetros del borde palpebral al tarso. Eso es muy importante, porque si lo hacemos muy pegada, tomamos el tarso muy pegado al borde, podemos generar un entropio. Eso sí. ¿En algún caso en que desee dejar suturas de Frost, en el caso está indicado? Sí se recomienda las suturas de Frost cuando se hacen injertos y se dejan por un par de semanas y se corta para evitar la tracción, ¿no?, del párpado inferior y se genera un estropio. Sí hemos dejado suturas de Frost. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé, ahí veo a Pablo, veo a varios amigos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿No? Veo a Garrote también por ahí, lo estaba viendo a Garrote, y también a Gerardo Grauer, ¿no? No sé si quieren comentar, ¿no? Les voy a abrir el micrófono. Veo son amigos nuestros, Pablo es de Colombia, Gerardo de México, ¿no? Voy a iniciar audio con ellos, y que sean alguna participación. Ya, no sé. No, pues nada más, muchísimas gracias por la invitación al webinar, estuvo excelente. Muchas gracias, doctor Mario. ¿Cómo está? Un saludo, doctor. Un gusto saludarlo. Igualmente. Igual, muchas gracias. Con nosotros al doctor Luis Lu, también de Estados Unidos, que nos ha acompañado. Él ha practicado mucho plástica ocular también. Muy bien. Es maestro para nosotros. Vamos a abrir el Lu, ¿no? Sí, ábrele, por favor. Sí, le estoy abriendo. Ajá.
me permite. Quería comentarle, doctor Buitrago, en caso de que nos sale una patología, un carcinoma vasocelular específicamente, que son los más comunes, y nos sale que los bordes están libres pero cercanos a la lesión. En esos casos, necesariamente ampliamos inmediatamente, observamos, porque había escuchado alguna charla previa que a veces las pocas células que puedan quedar de este vaso celular, a veces se fibrosan y como que se quedan ahí y no progresan. ¿Qué opina al respecto, doctor? Sí, cuando son carcinomas vasocelulares, los carcinomas vasocelulares pueden ser de bajo y alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo, si son tumores pequeños, que no hay invasión perineural, y sale margen a 1 milímetro, los podemos observar, porque son de bajo riesgo. Pero si son ya carcinomas vasocelulares de alto riesgo, podemos usar, podemos volver otra vez a reoperar o usar otro tipo de tratamiento, ¿no? En esos casos, cuando son recurrencias de vasocelulares, está el Vismodegib y otros medicamentos que se están usando últimamente, pero no hay mucho recién están en su uso, ¿no? No están, acá no tenemos experiencia con eso. Entonces, cuando son de bajo riesgo y márgenes a 1 milímetro, lo observamos. Si el paciente, y le decimos al paciente que esté en controles periódicos, que no se pierda de vista. Ahora, si hay una recurrencia, volvemos a operar, puede ser que nos digan el margen libre, salió libre, tejido cicatriz por la fibrosis, nos quedamos tranquilos. Si no, hay que operarlo nuevamente, ¿no? De operar. Está la radioterapia también. La radioterapia también se le puede aplicar. O sea, una contribución más. Yo creo que, sí, Pablo, por favor, si puedes. Hola, sí, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Gracias. Hola, Pepe. Pepe, yo soy chileno. Perdón. Casi colombiano, con el corazón colombiano, pero... Perdón, Pablo, perdona. Yo sé que tú preferirías que fuera colombiano, pero... No, tranquilo. Muy bien. Doctor, una pregunta. Cuando hacen el TENSEL, el TENSEL es una técnica que yo he visto que no ocupo mucho porque siento que no me da un soporte de la lamela posterior. Usted habla cuando hace el Mustardé por un injerto de la lamela posterior. ¿Cómo hace con el TENSEL? ¿Es necesario poner un injerto de la lamela posterior? Cuando el tumor invade mucho o compromete mucho el párpado y compromete lo que es parte de la región malar, entonces lo que se puede hacer es un injerto de tarso y hacer el Mustardé, los dos. Pero en el TENSEL, cuando no es tan grande, cuando solamente hace el TENSEL. Solamente el deslizamiento del colgajo. Y ahí no hay problema. No es muy grande. ¿Soporte de la lamela posterior? Sí, no, se hace el deslizamiento nomás. El deslizamiento nomás. Pero si es necesario usar injerto de tarso, se usa, ¿no? Ah, ya. Se usa. Para reconstruir la lamela posterior. Un gusto, doctor. Saludos. Sí. Gracias, Pablo. No sé, un comentario mayor, un comentario más. Hacer un comentario, me parece. Claro, doctor Luis. Sí, yo practico en esta especialidad hace 40 años. Y la verdad que los pacientes en este país nunca llegan tarde. Y les voy a decir que lo máximo que hemos visto en la endoscopia ha sido hasta un cuarto de párpado tomado, nada más. Hemos visto una invasión masiva, porque ellos van de frente al servicio de neoplásicas y realmente la cirugía plástica lo envían después que han hecho un MOS. O sea, el paciente que tiene un carcinoma vasocelular visto por un oftalmólogo generalmente son que el párpado inferior han tomado el borde, es muy pequeño y lo envían para hacer una cirugía y que es muy fácil. Lo máximo que hemos hecho ha sido una rotación, chip rotation, deslizamiento que le llaman ustedes y se terminó. Pero
muchas veces nosotros recibimos pacientes del dermatólogo, porque al dermatólogo le encanta hacer el MOS. Una vez que hace el MOS, lo dejan al paciente sin párpados, sin nada, sin nada, un día para corrección. Ese es los dos tipos de cosas que vemos aquí en la práctica. Yo no quería decirles que es importante saber que no es un Merkel. El Merkel mata, pero inmediatamente. Nosotros no sé qué experiencia tienen ustedes, pero en un mes se fue. Porque generalmente hace una metástasis masiva y crece rápidamente. Sí. Eso. Bueno, pero yo creo que sería interesante de que expliquen a los oftalmólogos en general cómo hacer el diagnóstico temprano de un carcinoma vasocelular, sobre todo, para que lo refieran al paciente, entonces no quedan pues deformados, ¿no? Sí. Eso yo creo que eso sería interesante para ustedes. ¿Sí? Sí, es muy importante lo que dice el doctor Luz. Yo creo que el mensaje sería detección temprana, ¿no? Y quizás como acostumbrarnos a biopsiar y extraer y todas las lesiones así las veamos benignas, porque a veces hay sorpresas, ¿no? Entonces, lesiones pequeñas, aparentemente benignas, pero siempre mejor extirparlas, ¿no? Como regla. Y observar y explicarle al paciente que si, por ejemplo, es un vaso celular, a pesar de que no es muy maligno, entre comillas, pero decirle que es un cáncer, ¿no? Que eso puede progresar y hay que estarlo controlando en el tiempo. Podría decirle una cosa más que aprendí cuando estaba haciendo un fellow, después hice un fellow también de plástica, a mí me decían hacer fellow de todo, pero el profesor decía que muchas veces el paciente viene con la historia de un chalacio y lo envían a su consultorio para hacer un chalación. Y lo peor que pueden hacer ustedes es ponerle nombre de chalación. Y siempre me decía, hay 3 Cs que nunca se hacen, que nunca se ponen en oftalmología. Uno es cosmético. El cosmético no paga el seguro. Okay. Claro. El segundo es chalación. Porque el chalación no pagan nada, pues pagan una miseria. Y el chalación, el diagnóstico es hecho por patología. Y uno puede encontrarse con un sebáceo. Después no puede cambiarlo porque ya le han pagado $20 por una cirugía grande. Entonces, así es. Entonces, es un problema, sí. Sí, es muy importante lo que comenta el doctor, ¿no? Siempre hacer un buen diagnóstico para poder después... Sí. Cuando hagan la cirugía, pues pongan diagnóstico preoperatorio de chalación, ahí ya murieron. Hay que poner, es un tumor de párpado y el postoperatorio venimos después de la cirugía. El diagnóstico anatomopatológico. Sí. Gracias, doctor Lu, un gusto saludarlo. Gracias. Sí, gracias. No, gracias, doctor Lu, en serio, de verdad, muchísimas gracias. No sé, ¿tienen otra pregunta? Hay muchos médicos residentes ahí también que están en el chat. No sé si tienen alguna pregunta. El doctor Solón quiere hacer un comentario. Perfecto. Adelante, Solón, por favor. Sí, quería ampliar la pregunta que había hecho nuestro amigo Pablo Pérez de Chile, que en cirugía plástica, pues, es una regla no colocar un injerto sobre injerto, ¿no es cierto? Pensando en que no va a haber necrosis de ambos injertos. Y en la técnica de Beyer-Batrita, como explicó el doctor Buitrago, eso no se cumple en el párpado, y pensamos de que definitivamente por la alta circulación, vascularización que hay a nivel de los párpados. En casi ya 30 años que tiene el servicio de oftalmología oncológica en neoplásicas, se habrán hecho probablemente más de 70 u 80 reconstrucciones con Beyer-Batric, y que yo recuerde, y por comentario del doctor Cordero, en la época en la cual él estaba solo, nunca hemos tenido necrosis de estos injertos en Beyer-Batric, ¿sí? Así que la gran ventaja del Beyer-Batric versus el Hughes
es que no lo tienes un mes con la hendidura palpebral ocluida, ¿no? Y no tienes que hacer una segunda reconstrucción, más en pacientes que son de provincia y que tienen que volver o que por medios económicos no pueden ser sometidos a un segundo acto quirúrgico. Lo otro, tal vez un dato de trabajo para los colegas aquí en Lima, es de que a veces hacemos reconstrucciones, hacemos resecciones de tumores palpebrales, de neoplasias malignas, y no contamos con un sistema de control de márgenes como por biopsia por congelación. Entonces, comentarles de que hay servicios de biopsia por congelación que hacen delivery de estos servicios a las clínicas donde ustedes estén y les pueden dar el soporte de biopsia por congelación, y de esa manera ustedes pueden, antes de empezar a hacer la reconstrucción, ya tener las 3 muestras que nosotros mandamos, los márgenes nasal, temporal y conjuntival, para determinar que los márgenes ya son libres y proceder con tranquilidad a la reconstrucción, porque uno no quiere tener la sorpresa de a la semana o 2 semanas que vuelve el paciente después de la operación, leer el resultado de patología y toparse con un margen comprometido, ¿no? Es un poco desalentador, así que pueden tener en cuenta que ese servicio lo tenemos en Lima. Y lo otro era que quería compartir con ustedes el hecho de que cuando tenemos un carcinoma sebáceo o un carcinoma epidermoide de párpado superior, hay que vertir siempre el párpado y ver con mucha cautela la conjuntiva tarsal y el fornix, porque recordemos que el epidermoide y el sebáceo pueden tener asociado una invasión palletoide, que es un crecimiento en la extensión, pero este crecimiento de células neoplásicas no atraviesan la membrana basal. O sea que es una extensión muy superficial y nos puede engañar porque es muy solapa y se puede hasta el fornix. Entonces, en esos casos, nuestros márgenes van a ser comprometidos, ¿no? En esas 2 patologías, evaluarlo bien, tal vez usar el microscopio en sala de operaciones una vez que hacen los cortes verticales del párpado superior, vertir esta pieza operatoria, y antes de cortar la conjuntiva, ver con el microscopio si es que no tienen biopsia por congelación, y determinar bien si esa conjuntiva está libre de neoplasia. Si uno ve una superficie, algo eritematosa, como microempedrada, con puntitos, algo hiperémico, sospechemos de que puede haber una invasión palletoide. Eso es todo. Y lo otro, felicitarlo al doctor Mario por la excelente exposición. Ya el doctor nos acompaña 5 años en el INEN y definitivamente ha llegado a un alto expertise y es uno de los referentes nacionales aquí en todo lo que es reconstrucción oncológica de párpados y órbita. Te felicito, Mario, realmente me siento muy orgulloso de todo lo que has logrado en estos años. Me alegra mucho. Muchas gracias. Gracias, Solón. Acá revisando veo un par de preguntas más, 3 preguntas. Mario, a ver, una pregunta es de la doctora Ivonne Vázquez. Cuando tienes un carcinoma vasocelular muy cercano al punto larimal, ¿es necesario sacrificar la vía larimal? ¿Tendrías que resecar completamente y reconstruirla? No. Estamos hablando de cáncer. Entonces, al hablar de cáncer y está comprometida la vía lagrimal, o si está cercana y el margen involucra la vía lagrimal, hay que resecarla completa, ¿no? Dependiendo del tamaño del tumor y si está comprometido. Porque acuérdense que nosotros, primero está la parte de cáncer, después la funcional y después la estética, ¿no? Entonces, hay que abarcar todo. Después se ve si necesita un tubo de Jones, o si tubo de Jones, si está comprometida la vía lagrimal superior o inferior. Igual cuando son canto internos, si compromete, si hay que llevar, o sea, si hay que resecar el saco lagrimal, también, dependiendo de la profundidad también, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. O sea, nunca hay que tener miedo de llevarse una vía lagrimal por un caso oncológico. Si tienes un tumor ahí, tienes que sacarlo completamente. O sea, dejarlo porque vas a dañar la vía lagrimal, pues no es lo indicado. Otra de las preguntas que hacen acá respecto es, en los casos de los pacientes que se le ha aplicado radioterapia, ¿tienes alguna consideración en la parte reconstructiva?
Cuando se indica radioterapia, cuando son casos más que todo o recurrencias o paliativos, ¿no? Paliativos. Nosotros, la indicación primaria es la cirugía. Todo tumor de párpado es la cirugía, ¿no? Al menos de que sea un tumor bien extenso, que ya, o si ha sido operado y ha hecho una recurrencia, se puede usar la radioterapia, ¿no? Pero radioterapia, o por la edad del paciente, si un paciente de 98 años y es un tumor, puede, pero la indicación de la radioterapia es en recurrencia o de manera paliativa, ¿no? Claro. Le quiero abrir el micro al doctor Muro, que quiere intervenir. Vamos a reiniciarlo para que tenga una pregunta también. Pedro, ya te abrí el micro para que puedas intervenir, por favor. Perfecto, gracias, Pepe. Bueno, no sé si me están escuchando. No, sí, se te escuchamos, claro. Ok. Bueno, era lo siguiente, Pepe, con respecto a la intervención justo de Solón, ¿no? Que ellos prefieren pues el Bayer Matrix al Hughes, ¿no? Bueno, nosotros en el INO sí usamos pues Hughes en los casos de reconstrucción grandes, ¿no? Del párpado inferior con el FLAC tarsoconjuntival. No tenemos mayormente experiencia con el Bayer Matrix, pero justamente pensando en la buena experiencia que tienen en el INEN sobre esto, también hemos ido acortando los plazos en cuanto al tiempo de desvincular, ¿no? Entonces ya no esperamos tanto. Antes probablemente esperábamos 6 semanas, lo fuimos bajando a 4. Y actualmente hemos visto pues de que en 2 semanas ya podemos desvincular y con buenos resultados, ¿no? Pero justamente siguiendo la misma línea de pensamiento que mencionó Solón, ¿no? Un injerto sobre injerto en una zona donde tiene una muy buena vascularización, como es la zona pues, de la cara, el párpado en particular, en general pues va bien, ¿no? Y vemos pues que aún desvinculando en ese corto plazo, también nos está yendo bien. Ese es el comentario. Sí, Pedro, es muy válido. Sí, es verdad, porque en el servicio en estos 10 años que estoy con ustedes, pues de verdad los tiempos se han acortado. Que inicialmente eran prácticamente al inicio 2 meses, fuimos bajando 1 mes y prácticamente lo estamos ahora abriendo en 15 días, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos tanta experiencia en colocar injerto sobre injerto, ¿no? La experiencia de INEN es muy válida, ¿no? Pero también nosotros tenemos la experiencia de la vinculación un poco más temprana, ¿no? Hay otra pregunta por ahí, no sé, Elisa, si me ayudas, estaba... Y vi acá una pregunta de la doctora Ivonne sobre carcinoma vasocelular cercano al punto lagrimal. Sí, ya lo ¿no? respondieron, sí. Ajá, Eso de es un comentario. punto lagrimal. Claro, sí, el doctor Lu. Sí, doctor. Como dijo el doctor Mitrao, cuando hay un carcinoma hay que resacarlo. Sí, completamente. Y la experiencia es que muchas veces, como el inferior drena el 80% y el superior 20%, cuando hay personas de edad, muchas veces uno se encuentra con que realmente no lagrimean. Entonces se lo deja tranquilo. Pero si es que el paciente viene lagrimeando, una de las alternativas es colocarle Botox en la lágrima lacrimal, 5 o 10 unidades, y le para el lagrimeo al paciente. Entonces, eso es una alternativa también, y tener que ir a todo masivo. Gracias. Ok. Acá hay una pregunta de uno de mis residentes, ¿no? Doctor Malaver, que me pregunta si realiza biopsia incisional en algunos casos, ¿no? De estos tumores, ¿no? Existen estudios en los que reportan que su rendimiento no es muy óptimo. ¿Y en qué casos sugiere realizar una biopsia incisional antes que una excisional completa, ¿no? La biopsia incisional es para casos, por ejemplo, llega una lesión eritematosa en borde palpebral, que uno tiene la sospecha de que puede ser una lesión maligna, pues tomamos la biopsia. Pero si se toma la biopsia, hay que tomarla después de esperar el resultado, y si el resultado es una lesión maligna, hay que resecar, ¿no? Pero en caso para sospecha, se puede hacer una biopsia incisional. Ahí el
todo va a depender del resultado de anatomía patológica y de la buena relación con el anatopatólogo, ¿no? Porque nos tiene que decir si es benigno o maligno. Si es maligno, volvemos a entrar. Menos mal que cuando uno hace la biopsia incisional, puede quedar una cicatriz, puede quedar un corte, un pequeño, algo de cicatriz. Y es muy importante tomar las fotos previas. En el examen que uno realiza, tanto de conjuntiva como de párpado, hay que tomarle foto al paciente. ¿Por qué? Porque si después uno es de esa lesión, hace la biopsia incisional, salió benigno, ok, pero si salió maligno, tenemos la foto previa más la pequeña cicatriz, ahí nosotros hacemos la resección quirúrgica, ¿no? La biopsia, ya sería una biopsia incisional, ¿no? Muy bien. Acá hay una pregunta de, no sé si, una pregunta de Gisela Alfaro. ¿Está Gisela por ahí? Está abierto el audio. ¿Aló, Gisela? ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha? Claro que sí, ¿Aló? Gisela, bienvenida. Sí, claro. ¿Qué tal? Ante todo, muchas gracias, y quería felicitar al doctor Buitrago por su maravillosa ponencia, muy bonita, muy ilustrativa. Gracias, doctora. Un saludo. Mi pregunta va a raíz de un webinar que yo asistí con el doctor Santosh Honovar, que presentó una serie de casos, pero más que hizo orbitario, tumores de órbita, pero aplicando el concepto de la quimio-reducción, era mi pregunta, ¿no? Si ustedes consideran en algunos pacientes con tumores de párpados, en donde ya hay una biopsia y un resultado, por ejemplo, y con una tomografía previa, con un compromiso de órbita anterior, por ejemplo, ¿consideran algún tratamiento de quimio-reducción en estos pacientes? O si ya hay un compromiso de órbita, van de frente a la exenteración, piensan en la exenteración ya con una biopsia previa, por supuesto, ¿no? Esa era mi pregunta. Cuando son tumores que ya comprometen la parte orbitaria, tumores malignos, exacto, procedemos a la exenteración, a la cirugía. Ok. La cirugía es lo que manda, ¿Por qué? Porque nada hacemos dependiendo de la naturaleza del tumor. Por ejemplo, los tumores de radiomiosarcomas en niños, podemos hacerle cirugía y darle quimioterapia, pero si no responden a la quimioterapia, igual van a cirugía, ¿no? Entonces, ahí la cirugía es lo principal, ¿no? Es lo que se debe hacer, ¿no? Ok, doctor. Cuando ya compromete órbita, bien sea melanomas, epidermoides, sebáceos, entonces ahí procedemos a la exenteración. Ok, gracias. Sí, gracias, Mario. El doctor Selva me quiere participar también, y de ahí le voy a dar la palabra también a María Eugenia Vargas. Sí, doctor Serpa, por favor, y de ahí María Eugenia. Tal vez para ampliar un poquito sobre la pregunta de la doctora Gisela y el comentario del doctor Buitrago, es que en el INEN es una escuela resolutiva, ¿sí? Nos gusta resolver los casos, nos gusta tener márgenes amplios, tratamos de que no hayan recurrencias, tratamos de tomar en cuenta que un 50% de nuestros pacientes son de provincia y que es muy difícil para la mayoría volver porque casi el 90% son de escasos recursos, entonces, y que no los podemos tener mucho tiempo en Lima. Entonces, este tipo de tratamientos que de los últimos años se han hecho de cierta popularidad en algunos grupos, ya sea vía oral o sea en forma de pomadas térmicas para la reducción tumoral, particularmente no nos gusta por el hecho de que el tiempo que lleva para la reducción de estos tumores son de meses. Estamos hablando de 3 hasta 12 meses y después tener que operar. Entonces, no nos parece en general práctico. Preferimos, ya que hemos podido durante todos estos años poder tener un mayor expertise en nuestras reconstrucciones y tener también, en los casos muy complejos, tener el soporte de un servicio de cirugía plástica. No, pero que ahorita voy a hablar, pero... Entonces, eso nos ayuda mucho a poder resolver el problema del paciente en el momento con una adecuada reconstrucción. Por eso que ese tipo de tratamientos no los utilizamos mucho, ¿no? Creo que es una cuestión de
de escuela y de hábito de tratamiento que tenemos nosotros en el día a día. Sí, solo. Le voy a dar pase a María Eugenia Vargas para que haga su pregunta, su contribución también, por favor. María Eugenia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Maru. Hola, Mario. Muchas gracias por tu presentación. No, un gusto saludarte. Quería preguntarte si tenían experiencia con el uso de imiquimod, que es Aldara. En dermatología han reportado muchísimos estudios en los que incluso lesiones primarias sugestivas de ser carcinomas vasocelulares sólidos, nodulares, de bajo riesgo, utilizan, cuando son lesiones pequeñas, utilizan de inicio, antes de pensar en cirugía, utilizan el imiquimod con buenos resultados resolutivos, con buenos resultados incluso a largo plazo. Entonces, quería preguntarte si en esos casos en los que son clínicamente lesiones, digamos, de bajo riesgo, sugestivos de carcinomas vasocelulares sólidos, bien delimitados, etcétera, en los que la biopsia reporta márgenes estrechos, libres, pero muy cercanos a la lesión, si han tenido algún tipo de experiencia con Aldara, con imiquimod. Ya, en el INEM poco usamos el imiquimod. Pero cuando yo estuve en el INO, haciendo oculoplástica, la doctora Marroquín, que ella es patóloga ocular, ella hizo un estudio del uso de imiquimod en carcinoma vasocelular de bajo riesgo, con muy buenos resultados, cuando son lesiones pequeñas. Menores de 8. Cuando son lesiones pequeñas. Pero cuando son lesiones, por ejemplo, que ya son recurrencia, también se puede usar, pero no hemos tenido, no tenemos experiencia en el INEM. Más nos dedicamos a la parte de cirugía, pero, claro. Sí, pero en el INO sí la doctora Marroquín maneja y hizo un trabajo de imiquimod al 5% en carcinomas vasocelulares en lesiones pequeñas. Ella sí tiene buena experiencia. Sí, yo en alguna oportunidad, de hecho, cuando eran lesiones que clínicamente eran sugestivas de ser de bajo riesgo y eran lesiones pequeñas, etcétera, incluso cuando resecábamos la lesión, como dejábamos un margen, digamos un margen de seguridad considerable, el borde que enviábamos para corte congelado lo tomábamos de la lesión resecada, no del lecho residual, sino de la lesión del bloque que resecábamos, de ahí tomábamos los bordes que se congelaban en el momento. Entonces tuvimos buena experiencia, claro, cuando no están en borde libre, sobre todo, porque el Aldara, uno de los efectos que causa al utilizarla es que causa mucha inflamación local. Claro, entonces hay que alejarlo de la superficie, etcétera. Pero es algo interesante en esos casos en los que obviamente son lesiones pequeñas, de bajo riesgo, pero es una buena alternativa. Cuando tenemos márgenes cercanos a 1 milímetro, lo que hacemos es observación. Observar al paciente, decirle que no se pierda y que acuda a la consulta. Si aparece alguna lesión sospechosa, procedemos a realizar la biopsia para ver si hay recurrencia. Y si hay recurrencia, volvemos a reintervenir. Hemos tenido casos de que se reinterviene y lo que sale en la patología es fibrosis, porque el carcinoma vasocelular tiene hace una reacción a la fibrosis. Y entonces el resultado de anatomía patológica va a decir, no, es fibrosis, es tejido inflamatorio, no hay recurrencia. Entonces, en esos casos, observación, si hay biopsia, si sale que es una biopsia positiva, entonces volvemos a entrar y esperar el resultado de la patología, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mario. Sí, gracias, Mario, sí. Sí, bueno, para terminar, básicamente la experiencia del niño se puede resumir que ha tenido muy buena experiencia con la parte de carcinoma vasocelular, pero de tipo nodulares, ¿no? Es donde dio mejor este tipo de tratamientos, ¿no? Yo creo que ya, dada la hora, ya estamos con casi media hora de discusión. No sé, el doctor Lu, ¿quieres una pregunta más? A ver, si lo puedo... Te voy a habilitar el micro, doctor. A ver. La verdad que estoy muy impresionado con ustedes, doctores, porque hacen una cirugía de primera. Solamente quería decirle que, de acuerdo al International Council de Oftalmología, en el Perú no sabía yo que existen como 1000 oftalmólogos. Y de los 1000 oftalmólogos, solamente el 30% hacen cirugía. O sea, quiere decir que hay 70% pues que no hacen ni una cirugía.
Y sería bueno que ustedes, pues, eduquen al 70% de colegas para que sepan determinar o examinar, diagnosticar y evaluar y enviarlos donde ustedes para que puedan resolver el problema, porque muchos de ellos, como no hacen la cirugía, hacen lo que se llama seguimiento, y por eso siguiendo al paciente hasta que tenga un tumor grande, pues es un problema. Es interesante porque, por ejemplo, en Argentina hay 125 oftalmólogos por millón de habitantes. Una cantidad tremenda. Nosotros tenemos 50 por millón. Ellos tienen 125, 3 veces más que nosotros casi. Ustedes tienen 50 por millón. La diferencia está que solamente el 30% hace cirugía. Entonces eso quiere decir que ustedes tienen una ventaja tremenda. Tienen que educar a los colegas que no hacen cirugía para que les remitan a ustedes los pacientes y puedan salvarlos. Pero no hay razón de esperar tanto. Y se les dice, mira, ve, nosotros hacemos la cirugía y te lo envío, tú haces el seguimiento, te doy el 20%. Como estás acá. Muy bien. Sí. Gracias, doctor Lu. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, muchísimas gracias por... Gracias. Y para finalizar, yo quiero agradecer a todos y voy a invitar al doctor Juan Carlos Corbera, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, para que nos pueda dar unas palabras para cerrar. Sí. Listo. Juan Carlos, estás con el audio ya. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por haber participado de estos primeros reencuentros de nuestro capítulo de la sociedad que están ingresando a este nuevo ciclo de charlas. Veo muchas caras amigas, veo que están muy bien, veo que estamos más pelucones también. Para mí siempre es un gran gusto reencontrarme con los amigos de todos sitios. Estábamos con México, Colombia, Chile, Estados Unidos. Un placer también tener los sabios consejos del doctor Lu, siempre puntual y siempre dándonos las perlas. De él tenemos años aprendiendo y nunca me arrepiento de una charla en donde participa el doctor. Yo quiero desearles a todos una buena semana. Quiero adelantarles que la Sociedad Peruana de Oftalmología está encaminada en tener el nivel académico más alto posible, pero además de eso está encaminada también para ayudar a nuestros amigos que están enfrentando en este momento esta pandemia COVID. Inicialmente la sociedad va a proveer de equipos de protección para las personas que están en primera línea jugándoselas contra esta pandemia, en aquellos hospitales COVID que están atendiendo triaje COVID. Hemos logrado conseguir unos equipos de protección, unas mascarillas N95 3M y unos protectores, y en el transcurso de la semana vamos a estar dirigiéndolos principalmente, inicialmente a los hospitales que están trabajando con COVID, y después vamos a hacer una segunda fase para tratar de suplir a todos los oftalmólogos con estos equipos que son tan necesarios. Pedro nos está acompañando en el consejo directivo, y con él y con todo el grupo de amigos estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de ayudar en lo que se pueda en esta crisis que estamos pasando, que estoy seguro que va a pasar. Vamos a encontrar tiempos diferentes, pero va a pasar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, yo estoy muy agradecido con la presencia de todos ustedes hasta altas horas de la noche. A mis amigos del extranjero, a doctor Lu, encantado de verlo nuevamente. Siempre ha sido una luz para nosotros, de verdad. Y a todos ustedes, a Pablo, a Gerardo, a Pepe Garrote, y a todos los extranjeros que nos han visto, a los residentes y a todos, muchísimas gracias. Y los esperamos en la siguiente charla el día de mañana, que está el doctor Serpa, ¿no?, que nos va a invitar a luchar para las 6 de la tarde mañana, y ya el resto de la semana son a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, y bueno, eso es todo. Muy amables. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias a todos. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, chao.